como habíamos anunciado al principio del programa, estamos en comunicación con el intendente del departamento de Rocha, Alejo Umpierres, que nuevamente se pone en contacto con nosotros aquí en Ulmanianas para poder hablar un poco de este enredo, esta confusión que se genera alrededor del fideicomiso, el presupuesto quinquenal. Así que nada mejor que preguntarle al intendente. Muy buen día, Alejo. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes y un saludo para toda la gente de Punta del Diablo y zonas aledañas. Muy buen día, Alejo. ¿Desde dónde nos estás hablando en este momento? En este momento desde Rocha, desde la capital departamental. Un saludo para toda la gente que desde la capital está escuchando Ulmanianas. Bueno, Alejo, hay una confusión que seguramente también te la habrás notado tú, un enredo entre el tema del fideicomiso, del presupuesto quinquenal, que la verdad tenemos un montón de dudas, así que queremos ya hacerte la primer pregunta para que nos puedas explicar a todas aquellas personas que tienen dudas o que directamente no saben lo que es un fideicomiso. ¿Qué es este fideicomiso? Un fideicomiso es un mecanismo financiero por el cual hay una entidad que se llama fideicomitente, que es el que hace el mandado, digamos, el que pide las obras, que es la Intendencia Departamental de Rocha, que coordina un elenco de obras que se las pide a un fideicomisario. Ese fideicomisario es quien va a hacer todo el proceso de adjudicación, de licitación y de manejo de los dineros del fideicomiso. En este caso va a ser la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y después hay alguien que presta e integra el dinero del fideicomiso y que eso se hace en una licitación donde se cotiza a la baja. Las tasas de interés hoy día de los fideicomisos que se están celebrando están en el orden del 3,5%, y que es quien pone el dinero, que generalmente son AFAP o el Banco República en términos generales. Además, en este momento hay una gran liquidez de dinero porque obviamente la pandemia ha generado una baja de las inversiones y hay necesidad de colocar dinero, y por eso afortunadamente se va a tomar dinero a una tasa muy baja. Entonces ese mecanismo significa que la Intendencia no va a tocar un solo centavo de esto, simplemente va a decir háganse estas obras. La Corporación Nacional para el Desarrollo, que es una empresa estatal que pertenece al Estado uruguayo, 100% de capital estatal, va a ser la que administra el dinero, hace los pagos, hace los pliegos, adjudica las obras, por lo que va a haber una total transparencia en el manejo de los dineros públicos. Y esto se paga a su vez con lo que corresponde que se paguen todas las obras públicas. ¿Qué queremos los uruguayos o los rochenses cuando pagamos un impuesto? Que nuestros impuestos vayan a obras. En ese caso, ¿qué impuestos van a pagar estas obras? La patente de rodados. Un porcentaje de la patente de rodados va al pago del fideicomiso, que va a oscilar en el entorno de los 2 millones de dólares, porque en realidad el fideicomiso no es en dólares, es en unidades indexadas para no quedar atados al valor del dólar y eventuales saltos de la moneda, pero va a girar en el entorno de los 2 millones de dólares sobre 7,5 millones que se recaudan por concepto de patente. O sea, una suma pequeña, en el entorno del 30%, que además en el marco 2 millones de dólares de un presupuesto de 55 millones de dólares significa el 3%, lo cual es un manejo más que adecuado, que no genera problemas financieros para la Intendencia de ninguna manera, ni tampoco obviamente genera problemas de cobro a un acreedor que sabe que la patente se traslada directamente desde el SUSIBE a quien puso el dinero. Bien, así que como pasando en claro, ya estaría cubierto hasta esta devolución. O sea, está pensado el fideicomiso con ya tenerlo cubierto con este mecanismo, ¿no? Naturalmente, este va a ser el mecanismo y no hay un endeudamiento, por lo tanto, no es que quedo debiendo y no sé dónde lo voy a pagar, son los dineros de los impuestos que recaudamos todos los años, un poquito para hacer un conjunto de obras que impacta en 13 localidades. En Punta del Diablo va a tener también una fuerte inversión de más de $1 millón, que permite, por lo tanto, decir, bueno, hago esta obra y la voy pagando en cuotitas de los propios impuestos, lo cual es una opción razonable que han hecho todos los municipios, todas las intendencias en el Uruguay prácticamente a esta altura, salvo 2 intendencias, pero para darte un ejemplo, Montevideo, gobernada por el Frente Amplio, hace poco hizo un fideicomiso, un fondo capital de $294 millones. Canelones también fue gobernada por un Frente Amplista, ahora hizo un fideicomiso por $80 millones,
para obras semejantes a todo lo que estamos planteando nosotros. O sea que no está en discusión de que es una herramienta útil, idónea, y en este caso ya llevamos más de un mes de discusión de todo esto, no hemos escuchado una sola crítica de alguna de las obras, todo el mundo nos dice que son necesarias, no hay ninguna posibilidad de que se argumente de que esto desfinancia o hace daño a la economía municipal, porque las cifras son irrisorias, decir que estamos utilizando un 3% del presupuesto para pagar esto es nada. Y obviamente que después se discute si esto debería ir antes o después del presupuesto. Nosotros lo que decimos a las claras es, ¿se quiere el fideicomiso o no se quiere? Porque en realidad acá no es que el fideicomiso, las cosas del fideicomiso se pueden hacer con el presupuesto. No es así, si no se hubieran hecho antes. Y se trata de sumar presupuesto más fideicomiso para generar un shock de infraestructura. El presupuesto en obras del último gobierno no fue 42 millones y medio de dólares, como se dice, fueron 27 millones y medio, y obviamente, si a 27 millones y medio volvemos a repetir el presupuesto del periodo pasado, le agregamos 25 millones de dólares más, duplicamos el efecto de obras en el departamento. Hemos privilegiado la costa con obras desde la Barra del Chuy hasta La Paloma, pasando hasta por la Esmeralda, que jamás vio una gota de bitumen, porque creemos que la costa tiene que desarrollarse, porque impacta en el turismo y genera un efecto derrame, que eso nos va a generar una mayor afluencia de turistas, mejor infraestructura también genera mejor calidad del gasto del turista, porque un turista viene a un lugar donde se siente atraído porque hay mejor entorno, y es toda una cadena virtuosa, además del trabajo que va a generar el fideicomiso en su desarrollo durante 2 años, y además de lo que implica como efecto derrame en la economía, y que lo han comprendido bien los centros comerciales del departamento, ¿no? Que salieron a apoyar todos el mecanismo del fideicomiso, porque saben que esto derrama. Un obrero, ya sea de Rocha, mejor, y si no es de Rocha igual, va a consumir el departamento, va a gastar el departamento, va a dormir el departamento alquilando, van a comprar materiales para la tosca, para los caminos, a canteras que tienen vehículos fleteros. Es toda una movilización de la economía, que está calculada en términos estadísticos en que $1 repercute por 4,4 en materia de obra pública. O sea que 25 millones de dólares van a terminar repercutiendo en la economía por 110 millones. Y es una suma muy importante para Rocha. Alejo, ¿y en cuánto tiempo o en cuántas cuotas se devuelve este dinero? ¿Por cuántos años? Mira, todos los fideicomisos en general son todos de 20 años. Nosotros preferimos hacerlos por 15 años porque vimos que no ofrecía ninguna complicación financiera y nos interesaba acortar el periodo de pago, y lo vamos a hacer en 15 años. Bien. A los 15 años van a estar todas estas obras en buen estado, porque no hay obras que sean pintadas de calles en este proyecto. Acá no se pintan calles, y porque además incluso la parte de maquinarias viales o eso tiene una vida estimada en 20 años, las motoniveladoras o los rodillos, que incluso algunos de esas ya están funcionando en la Intendencia de Rocha. Bien, entonces, ¿el fideicomiso es 100% para obras o hay alguna otra cosa más para lo que se va a utilizar? Es 100% para obras y una parte para maquinaria vial, para camiones recolectores de residuos y para cámaras de seguridad. Después el resto todo obras. Podíamos haber hecho la opción de hacer un fideicomiso de deudas, como lo ha hecho parcialmente algunos otros departamentos, que es pedir prestado de dinero para pagar deudas, y la única razón de ello es cuando pagas interés alto, cambias por un pago de una deuda en la cual lo pagas a interés más bajo y tiras el plazo para adelante cuando te acogotan los plazos. Nosotros creímos que tenemos que manejar la deuda que existe, que son alrededor de unos 6 millones de dólares, deuda presupuestal, que la podemos manejar a través de un manejo cuidadoso del presupuesto para irla cancelando, y creíamos que si teníamos que hacer un fideicomiso como Rocha Crece Contigo, era sustancialmente para obras. Alejo, buenos días, te saluda Sol Pitau. Te quería preguntar, ¿para qué fechas se prevén iniciar las obras del fideicomiso? ¿Qué fechas se iniciarían? Y las obras todas tienen tiempos diferentes de inicio, porque hay algunas que requieren estudios previos, digamos, de proyectos ejecutivos, tienen anteproyectos, pero después hacer el proyecto ejecutivo te lleva un tiempo, por ejemplo, lo que puede ser el represamiento de la Cañada del Ejido en Rocha, o un puente importante que es en el barrio Hipódromo,
que requieren todos estudios, cateos de suelo, que requieren análisis de niveles, etcétera, un proyecto de ingeniería, y otros casos que son viales, que son más fluidos y más rápidos, y lo hacemos incluso de la propia intendencia departamental sin tener que contratar para afuera. Esto no significa, obviamente, que entre poner en marcha el fideicomiso, integrar el capital, suscribir el contrato, hacer los pliegos de licitación y licitar posiblemente las primeras obras, nos lleve unos 180 días que las veamos andando. Bien, y con respecto, bueno, ahí el fideicomiso nos queda claro de qué es, para qué, de dónde sale el dinero, cómo se devuelve. Ahora, el presupuesto quinquenal, ¿qué es? Y el presupuesto quinquenal es otra hoja de ruta donde no solamente pones obras, ahí tienes todo lo que es obviamente el mantenimiento, donde tienes obviamente todo el nivel salarial, donde tienes otro tipo de inversiones que no necesariamente son obras. Es un paquete mucho más amplio, pero obviamente que también dentro del presupuesto va a estar todo un conjunto de obras que ya, incluso hasta para Punta del Diablo, tenemos pensado la inclusión de lo que es la bajada de la peatonal de los pescadores por todo enfrente de la playa de los pescadores hasta saliendo del Rivero pasando Prefectura, de hacer un adoquinado, por ejemplo, ahora que lo que recuerdo específicamente, y así en cada una de las localidades y lugares hay obras específicas que están pautadas y pensadas en el marco del presupuesto. Uh-huh. Y ahora la pregunta es, si una cosa no anula la otra, por ejemplo, ¿no? Y pueden convivir, ¿por qué hay tanta polémica alrededor de esto de que no se espera a saber qué presupuesto va a haber para solicitar el fideicomiso? ¿Por qué hay tanto enredo con ese tema, si una cosa, por ejemplo, no anula la otra? Porque yo no voy a hacer suposiciones políticas que no me corresponden, pero yo creo que lo que en este momento tenemos que pensar es en primar los intereses de Rocha, en el shock de infraestructura, de sumar fideicomiso más presupuesto y hacer un impacto fuerte de obra. Los tiempos electorales faltan 4 años para que lleguen a Rocha y no podemos adelantarlo. A veces se hacen cálculos electorales de que un intendente con un fideicomiso se ve favorecido y que en todo caso eso ayuda a su reelección. Y yo les voy a decir que ese argumento no resiste la realidad y que a su vez, cuando se han votado en contra de algunas soluciones de fideicomiso, los intendentes que se les negaron el fideicomiso ganaron la otra elección incluso por más amplitud. Es el caso de Antía el Maldonado, que no le votaron fideicomiso, ganó con tanta amplitud que votó un nuevo fideicomiso ahora con votos propios solamente. Lo mismo pasó con Enciso en Florida, no se le votó un fideicomiso, ganó por más diferencia. O en algún otro caso se votó un fideicomiso y el intendente perdió, que es el caso de Caraballo en Paysandú, y ganó el Partido Nacional con un candidato que votó a favor del fideicomiso que propuso el Frente. O sea, los cálculos electorales no corresponden en estos momentos. En realidad, yo creo que en estos momentos tenemos que ver sustancialmente qué es lo que interesa: obras, trabajo, inversión, infraestructura, que son todos elementos buenos para el departamento. Y esto, Alejo, surge lo de solicitar este fideicomiso por la situación de emergencia, teniendo en cuenta de que con el presupuesto hay que también cubrir un montón de otras cosas que tal vez no estaban previstas, o ya lo tenían pensado desde antes lo de solicitarlo. Mira, esto siempre fue una concepción estratégica. Nosotros tenemos en el programa de gobierno, estaba puesto en nuestros spots publicitarios, incluso estaba la propuesta del fideicomiso. Básicamente, en principio, he pensado sobre la costa, porque en la costa generalmente es un lugar donde no se le da bolilla en materia de obras porque hay pocos votos, y como los votos están en las ciudades grandes, se apuesta poco por la costa, olvidándose que la costa tiene que ser el motor esencial de la economía de Rocha, y se priorizan los intereses electorales, y esto sin diferencia de partidos, y nosotros creímos que había que privilegiar la costa más allá de que hubiera votos o no hubiera votos. Y por eso propusimos un shock de infraestructura en la costa, que después lo hicimos extensivo a todo el departamento, y que además, pandemia mediante, se transformó ya no solamente en una necesidad de infraestructura, sino también en una fuente de trabajo para ayudar a generar fuentes laborales en el departamento y dinamizar la economía. Alejo, y pensando en esto de que, bueno, pensando en el fideicomiso, que estos 180 días por ahí se podría empezar a comenzar ahí con algunas obras, y bueno, ya son unos 6 meses, ¿no? Entonces ya estamos pensando en el 2022.
La consulta es, ¿se está pensando adoptar alguna medida desde la Intendencia para responder con algún puesto de trabajo para este invierno 2021? Sobre todo porque, bueno, aquí en Punta del Diablo hablamos de las obras para el turismo, pero también hay un montón de gente que queda viviendo aquí en el invierno y que este segundo año de la pandemia está, por lo menos lo que vemos aquí desde Radio El Más, que se está recrudeciendo la situación. ¿Hay algún plan para este invierno 2021 más allá de oportunidad laboral que sabemos ahí que está rondando algo? ¿Hay algún otro plan desde la Intendencia? Mira, nosotros íbamos a instalar de motu propio un sistema de jornales solidarios que en definitiva salió como articulación global por el gobierno central. Y en ese marco Rocha va a recibir en el entorno de 400 plazas laborales por un periodo de 5 meses que van a ser canalizadas a través de las intendencias y por trabajo municipal y obras municipales. Así que ahí vamos a tener una respuesta a 400 personas de Rocha que hoy día están en situación obviamente de desocupación, y es un impacto importante dentro de la comunidad poder darle a 400 familias esas posibilidades que además obviamente se van a distribuir territorialmente con la equidad del caso. Y Alejo, ¿usted o vos creés que es suficiente esas 400 plazas para todo el departamento o quedamos ahí un poco cortos con la necesidad? No, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser suficiente? Estás loco, ¿qué va a ser suficiente? La necesidad de laburo es terrible. Lo que pasa es que en este momento además los caminos de pensar en inversiones están pandemia mediante muy bloqueados, porque obviamente está todo el mundo esperando a ver qué es lo que pasa con esto para adelante para mover la rueda de la economía. Hacemos lo que podemos a nivel de lo que tenemos a nuestro alcance. Este mecanismo de los jornales solidarios a nivel nacional es una herramienta pequeña pero sirve, son 400 personas que van a tener trabajo en el departamento, y si a esto le sumamos otras 400, pongamos un número teórico a nivel del fideicomiso, estaremos generando un número importante de plazas laborales en todo el departamento que va en el sentido de ayudar. Obviamente, esto es de todos lados, tenemos que ir traccionando y generando caminos de solución. Nos llegaban algunas consultas, Alejo, de algunos vecinos, como Álvaro, que nos preguntaba qué va a pasar con las juntas locales. Mira, las juntas locales, nosotros tuvimos un diálogo ya con el Frente Amplio, donde le hicimos nuestra propuesta, una propuesta que además va con cambios a lo que era la modalidad de las juntas en el pasado, lo mismo que lo hicimos a nivel de la junta departamental. Creemos que se tiene que ir poco a poco reconociendo las realidades locales, y en Punta del Diablo es una de ellas. Nosotros le ofrecimos una de las presidencias de la Junta local de Punta del Diablo durante un año, se lo propusimos al frente, y hubieran sido 2 de no mediar la pandemia que nos acortó el periodo. Ofrecimos también un año de presidencia para 18 de julio y un año de presidencia para la Barra del Chuy, en una modalidad que es nueva. Hasta ahora la oposición, como dicen los ingleses en su sistema electoral, the winner take it all, el ganador se lleva todo. Bueno, nosotros queremos cambiar esa regla, como también lo hicimos en la Junta Departamental, donde el ganador siempre se quedaba con todas las presidencias de la Junta Departamental, y nosotros ofrecimos también un año de presidencia para empezar a cambiar el mecanismo de diálogo y de comunicación política. La sociedad no tiene que cavar trincheras, sino construir puentes. Y esa es una labor permanente y que no solamente se dice, sino que se hacen gestos concretos. Alejo, vos como intendente del departamento tenés en tus manos también la decisión de un montón de medidas que vienen desde lo nacional con todo esto de la pandemia, y hay varios sectores muy golpeados. Siempre consultamos nosotros por la cultura porque también habitamos ese espacio. Entonces, la consulta es, ¿a qué nos tenemos que preparar para este año respecto a la cultura? Porque nosotros, por ejemplo, queremos tratar de tener nuevas oportunidades, pero el circuito está cerrado. Entonces, tenemos que prepararnos para que siga cerrado. ¿Hay una mira de comenzar a abrir alguna propuesta que tenga que ver con la cultura aquí en el departamento de Rocha? Mira, la preocupación, obviamente, de la cultura, yo soy una persona profundamente amante de la cultura. Capaz que usted no lo sepa, no tiene por qué saberlo. Llevo
4 libros publicados, tengo un quinto que está esperando pasar por la corrección para ir a imprenta, historia, poesía y narrativa breve, y además publico hace 13 años lo que se llama la Revista Histórica Rochense, que tiene una página web incluso, o sea que yo entiendo y siento y vibro y amo la cultura, porque es un diferencial en la vida de una sociedad, es lo que nos hace mejores ciudadanos, mejores individuos, nos permite comprender la realidad y nos permite desarrollar sensibilidades. Vamos a hacer una apuesta fuerte desde la Intendencia en temática cultural, y ustedes van a ir viendo toda una cantidad de proyectos que vamos a ir desarrollando, desde libros temáticos de cultura rochense y de arquitectura rochense, que también es una forma de cultura, concursos de poesía, concursos de artes plásticas. Ahora acabo de firmar todos los contratos nuevos de renovaciones y ampliaciones de cursos. Lo único que ahora tenemos obviamente es la pandemia. Date cuenta que tenemos la Intendencia cerrada directamente. Hasta el día 16 la Intendencia va a estar cerrada sus puertas administrativamente. Tenemos paralizado el aparato municipal y lo estamos haciendo por una causa superior, que es la salud de los uruguayos. Yo estoy desesperado porque esté todo abierto, porque uno siente que estás trancado y no puede gestionar. Y me llevo perdido 6 meses de pandemia paralizado prácticamente. Entonces te genera desesperación. Y eso no escapa tampoco del panorama cultural, obviamente. Esperemos que la vacunación pueda avanzar rápidamente, que lleguemos a esa deseada inmunidad de rebaño y empecemos a generar la apertura de los espacios culturales que son parte del alimento del alma de una comunidad. Alejo, y por último, ¿cuándo se vota el fideicomiso y cuándo se presenta el presupuesto quinquenal? El presupuesto quinquenal se presenta a final de mes, y el fideicomiso la Junta estaba manejando votarlo este día viernes, por lo que me habían transmitido los ediles. Bien, así que el próximo viernes. Y ahora sí, para despedirte, agradeciéndote como siempre, acabamos de ver una noticia de que ya habría una inversión para el Hotel 5 Estrellas en La Coronilla. ¿Es oficial esa información, Alejo? Esa información se nos ha dicho que en los próximos días va a ser presentado. Tenemos conocimientos de haber tenido algunos contactos previos. Estaría en el marco del Hotel 5 Estrellas, pero todavía no lo hemos recibido formalmente, y como siempre digo, es gol cuando el 100% de la pelota pasa a la línea de cal, si no, no es gol. Hay que esperar. Hay que esperar todavía. Así que bueno, porque veíamos la noticia y que unos mapas que iban desde la Ruta 9 hasta la playa, y eso todavía no se presentó de forma oficial. Exacto. Entonces nosotros nos gustan esas cosas, ser cauteloso y tener el cuidado del caso para no alentar esperanzas, digamos, ni inflar expectativas. Tenemos que ser responsables en el manejo de la información. Perfecto, Alejo, la verdad, muchísimas gracias por tomarte estos minutos nuevamente para hablar con Ulmanianas. Sabés que tenés la radio abierta cuando quieras, y en cuanto andes por Punta del Diablo, avisanos, así te venís a la radio. Pero un gustazo, muchachas, y realmente la felicito una vez más por el emprendimiento, y acá siempre a las órdenes, con la oreja dispuesta para ustedes. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.